¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas? ¿Has pensado que el sacrificio de toda una vida podría ser despreciado en un instante? La historia que vas a escuchar hoy trata exactamente de eso, del dolor de la ingratitud, la fuerza de un padre y un giro inesperado que nadie vio venir. Es un relato crudo, real, que sucedió aquí cerquita, en México, y que te hará cuestionar lo que sabes sobre la familia y el valor de las cosas. Prepárate para sentir rabia, compasión y al final una inspiración que podría cambiar tu propia perspectiva. Y antes de sumergirnos en este viaje emocionante, si aún no eres parte de nuestra comunidad, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguna de nuestras historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre la vida. Ahora, dale al play y ven a conocer la increíble historia de Esteban Morales. El sol ya castigaba las calles de Oaxaca, México, cuando Esteban salió de casa aquel martes. No era un día diferente a tantos otros para aquel hombre de 73 años. El rostro marcado por el tiempo y el trabajo pesado en la construcción. El olor a pan fresco se mezclaba con el hollín de los autobuses y la plaza principal ya empezaba a llenarse del murmullo de vendedores y turistas. Esteban, con sus manos callosas de años levantando paredes y mezclando cemento, sentía el peso de la rutina en los hombros, pero también una silenciosa esperanza de que, quizás hoy, pudiera tener un día menos agotador de lo habitual. Se ajustaba el sombrero de paja en la cabeza y se preparaba para otro turno bajo el cielo azul implacable, yendo al mercado a comprar algunas verduras para el almuerzo. Aquel día, Esteban estaba un poco más cansado de lo normal. La noche anterior había sido corta, con los recuerdos de María, su difunta esposa, y de Santiago, su hijo, rondando su mente con una frecuencia que antes no existía. Caminaba despacio, observando el movimiento, conociendo bien cada rostro que pasaba, las sonrisas apresuradas, las miradas curiosas. Pero había algo diferente en el aire, una tensión casi imperceptible que parecía flotar entre las personas, un presagio silencioso que él, en su simplicidad y enfoque diario, aún no lograba descifrar, pero que, de alguna manera, le apretaba el pecho. La tensión se materializó cuando el teléfono sonó. Era Santiago, su único hijo. Esteban contestó con el corazón encogido, una mezcla de nostalgia y una punzada de desconfianza que había ido creciendo en los últimos tiempos. La voz de Santiago, normalmente distante, ahora sonaba extrañamente solícita, casi melosa, preguntando cómo estaba su padre, si había comido bien. Esteban, con la sabiduría que solo la edad y la experiencia traen, sintió un escalofrío. Conocía ese tono. Era el tono de quien necesitaba algo, no de quien simplemente se preocupaba. Y el presentimiento se confirmó. Sin rodeos, Santiago, con una disimulada tristeza en la voz, empezó a hablar de problemas financieros, de la empresa que estaba reduciendo personal, del riesgo de perder el empleo. Esteban escuchaba, los ojos fijos en la mesa de la cocina que tantas veces sirvió de escenario para momentos de alegría y de cura para las heridas de infancia de su hijo. Santiago, entonces, con lágrimas en los ojos que Esteban, en su lucidez, percibió como perfectamente calculadas, reveló el motivo de la visita. Necesitaba más dinero. Los $50,000 que ya había gastado en una inversión brillante no eran suficientes. Esteban sintió el estómago revuelto. El hijo, el mismo que lo había llamado inútil hacía unos meses, el mismo que gastó sus ahorros de toda una vida en una empresa que ni siquiera existía, ahora venía con lágrimas y excusas baratas. Lo peor no era el dinero, era la humillación velada, la forma en que Santiago lo veía, un viejo ingenuo, una fuente inagotable de recursos. Con cada palabra, con cada «papá, te quiero», que sonaba hueco,
Esteban sentía una rabia silenciosa burbujear, una revuelta contra la ingratitud y la manipulación descarada. Pero Santiago no se detuvo ahí. La última carta bajo la manga, el triunfo más cruel, fue el anuncio de que Andrea, su prometida, estaba embarazada. «Vamos a tener un bebé, papá. Vas a ser abuelo», dijo, usando al futuro nieto como una herramienta de chantaje emocional. Esteban vio la jugada, el intento descarado de apelar a sus sentimientos más profundos. Ese bebé, su propia carne y sangre, se convertía en un instrumento para sacarle más dinero, para ablandar al viejo sentimental. En los días siguientes, Santiago intensificó su campaña de cariño. Llegaba con flores, ayudaba a Esteban con las compras, hablaba incesantemente sobre el bebé en camino. «Papá, el bebé te va a querer tanto como yo cuando era pequeño», decía con una voz que parecía ensayada. Esteban observaba con un nudo en la garganta. Veía el esfuerzo, la teatralidad y en momentos de distracción del hijo, los susurros por teléfono con Andrea sobre el dinero del viejo. La verdad, dolorosa y cruda, se revelaba en cada gesto. Santiago no lo veía como un padre, sino como un cajero automático andante. La gota que colmó el vaso llegó un domingo. Santiago estaba en su casa, con su falsa sonrisa y abrazos calculados. El teléfono sonó, y el hijo se apartó para contestar, pensando que estaba lo suficientemente lejos. Pero la casa de Esteban era pequeña, las paredes delgadas, y cada palabra dicha por Santiago resonó en la sala. «No, amor, todavía no me da el dinero. Está más terco de lo que pensé». Esteban escuchó sobre el viejo sentimental, sobre la necesidad de seguir actuando como el hijo arrepentido para que él soltara la pasta. En ese instante, algo dentro de Esteban se rompió para siempre. Cuando Santiago regresó a la sala, Esteban permaneció sentado inmóvil en el sofá, fingiendo total normalidad, como si las palabras que habían rasgado el velo de su ilusión nunca hubieran sido dichas. «¿Todo bien, hijo?», preguntó Esteban, con la voz sorprendentemente tranquila. Santiago respondió con la misma mentira, usando el embarazo de Andrea como excusa para la llamada. La manipulación, descarada y repetitiva, hizo que Esteban viera con claridad cristalina el abismo que se había abierto entre ellos. Allí, en ese momento, supo que el hijo que había criado con tanto sacrificio era un espejismo. Aquel mismo día, mirando a los ojos de Santiago, ojos que, un día, habían sido una copia de los suyos, pero que ahora solo mostraban avaricia y cálculo, Esteban declaró, con una serenidad que asustó hasta a él mismo: «Tienes razón, Santiago. Soy solo un viejo que no entiende nada del mundo moderno, un viejo inútil que no sabe manejar el dinero». La respuesta iluminó el rostro de Santiago, que, engañado, pensó haber ganado la batalla. Pero, en el fondo, Esteban sabía que aquella era su giro silencioso, el punto de no retorno de una historia que él, finalmente, estaba listo para reescribir. Aquella noche, Esteban no lloró por el dinero perdido, sino por el hijo que se dio cuenta de haber perdido mucho antes, una pérdida que se materializó en cada mentira y en cada abrazo falso. Lloró por la ilusión de una familia que nunca existió de verdad, por la figura del hijo que lo llamaba héroe, ahora sepultada bajo capas de ingratitud y cálculo. Pero, en medio del dolor, una claridad fría e implacable lo invadió. Esteban finalmente comprendió la verdadera cara de Santiago, la elección del dinero sobre el amor, de la manipulación sobre la honestidad. Ese llanto amargo dio paso a una paz extraña, la certeza de que a partir de ese momento sabía exactamente qué hacer con su vida y con todo lo que había construido. La mañana siguiente trajo una determinación renovada. Esteban, el viejo inútil, como lo habían llamado, estaba a punto de demostrar que sabía perfectamente qué hacer con sus recursos.
Contrató a uno de los mejores abogados de la ciudad, un profesional de alto costo, pero que valdría cada centavo para el plan que se formaba en su mente. Después de revisar sus bienes, el abogado confirmó: Esteban poseía un patrimonio considerable, mucho más de lo que la mayoría de la gente acumulaba en toda su vida. Quería asegurarse de que todo ese esfuerzo de 40 años de trabajo duro, de levantarse a las 5 de la mañana con las manos rotas por el cemento, iría a las manos correctas. En las semanas siguientes, Esteban trabajó lado a lado con su abogado, estructurando un plan que conmocionaría a Santiago. La primera decisión fue vender el terreno que había comprado 3 años antes. La empresa de desarrollo había aumentado la oferta a $500,000, un valor que su hijo jamás vería. Con ese monto y las ganancias de sus otras propiedades, Esteban decidió edificar algo de valor real. Optó por construir un centro comunitario en el barrio donde vivió toda su vida. Un lugar para que los niños hicieran sus tareas, para que los ancianos jugaran dominó y para que las madres solteras aprendieran computación gratuitamente. «Papá, ¿estás seguro de esto?», preguntó el abogado, sorprendido por la magnitud del plan. «Es mucho dinero». Esteban respondió con la voz firme de quien había alcanzado una profunda comprensión de la vida. «Señor doctor, viví 73 años, trabajé 40 años, crié un hijo que ahora piensa que soy un inútil. ¿Sabe lo que aprendí? Que el dinero solo vale la pena si lo usas para algo que realmente importa». No se detuvo ahí. También creó un fondo de becas para hijos de trabajadores de la construcción, jóvenes con sueños pero sin recursos, garantizando que 5 de ellos pudieran ir a la universidad anualmente, sin que sus padres tuvieran que matarse a trabajar como él se había matado. Todavía quedaba una decisión más personal, un gesto de cariño y reconocimiento. Doña Carmen, la vecina de Esteban, una señora de 80 años que vivía con una pensión miserable y en una casa que se caía a pedazos, había sido más familia para él que su propio hijo en los últimos años. Esteban decidió, entonces, reformar completamente la casa de Doña Carmen, fontanería nueva, electricidad, techo y suelos, todo desde cero. El abogado, reflexionando, preguntó: «Pero, señor Morales, ¿y su hijo y el nieto que viene en camino?». Esteban, con la voz firme y el alma ligera, respondió: «Doctor, mi hijo ya demostró lo que piensa de mí. Me llamó inútil, gastó mis ahorros sin preguntarme. Me mintió en mi propia cara. ¿Cree que alguien así merece mi herencia? Ser hijo no te da el derecho de maltratar a tu padre. Ser hijo no te da el derecho de mentir y manipular. Ser hijo no te da el derecho de ver a tu padre como un cajero automático». El abogado asintió, en silencio. Las propiedades restantes se destinarían a la fundación del centro comunitario, garantizando su sostenibilidad futura. Cuando los papeles estuvieron finalizados, Esteban sintió un alivio que no sentía desde hacía años. Por primera vez, su dinero sería usado para algo hermoso, para ayudar a quien realmente lo necesitaba. Llegó el día del enfrentamiento, pero no sería como Santiago esperaba. No habría gritos, ni reprimendas, ni drama. Solo la verdad dicha con calma y dignidad. Santiago apareció un sábado por la mañana con su sonrisa falsa y una caja de donuts, todavía creyendo que podría comprar el afecto de su padre con gestos vacíos. «Papá, ¿cómo estás? Te ves muy bien». «Bien, hijo. Siéntate. Tengo algo que decirte», respondió Esteban, invitándolo a sentarse en el sofá, mientras el hijo, confiado, actuaba como si ya hubiera ganado la partida. Santiago, por su parte, intentó adelantarse. «Papá, yo también tengo algo que decir. Andrea y yo finalmente encontramos el apartamento perfecto para criar al bebé. Está en un barrio seguro, con buenas escuelas cerca, pero necesitamos actuar rápido porque hay otros interesados». Y la manipulación del futuro nieto ya era descarada. Fue entonces cuando Esteban, con una mirada penetrante, reveló: «Santiago,
Antes de continuar, quiero que sepas algo. El domingo pasado, cuando me visitaste, escuché tu conversación por teléfono. La expresión de Santiago cambió instantáneamente. La máscara de la sonrisa falsa se desmoronó, dando paso a una expresión de pánico. «¿Qué conversación, papá?», balbuceó. «La conversación en la que le decías a Andrea que necesitabas seguir actuando como el hijo arrepentido hasta que yo soltara la pasta», replicó Esteban, su voz sonando más firme que en años. Santiago palideció. Sus manos comenzaron a temblar. «Papá, yo puedo explicar», tartamudeó, pero Esteban no lo permitió. «No hay nada que explicar, hijo. Lo escuché todo. Escuché cómo me llamaste viejo sentimental. Escuché cómo planearon usar al bebé para manipularme. Escuché cómo calcularon cada abrazo, cada te quiero, papá, cada lágrima». Santiago intentó levantarse, nervioso, pero Esteban, con una calma abrumadora, lo hizo sentar de nuevo. «Hijo, voy a decirte una cosa, y quiero que me escuches sin interrumpir». Esteban entonces comenzó a narrar los 40 años de trabajo en la construcción, despertando a las 5 de la mañana, con las manos rotas por el cemento, todo por él. Contó sobre la partida de la madre, sobre los turnos dobles para pagar la Universidad de Santiago, sobre todos los sacrificios hechos para que el hijo tuviera lo que él nunca tuvo. Con cada palabra, la memoria de un pasado de dedicación chocaba con la realidad presente de ingratitud. Santiago tenía lágrimas en los ojos, pero Esteban sabía que eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. «Pero algo cambió después de tu graduación», continuó Esteban, la voz baja pero cargada de un dolor profundo. «Empezaste a verme de manera diferente, como si fuera un estorbo, como si mi amor fuera una carga, como si mis años de sacrificio fueran algo de lo que deberías avergonzarte». Santiago intentó protestar, las lágrimas rodando por su rostro. «No es verdad, papá. Siempre te he querido». Esteban lo interrumpió con una claridad implacable. «¿Creerme, Santiago? Tú no me quieres. Tú quieres mi dinero. Hay una diferencia». Esteban entonces sacó una carta que había escrito la noche anterior. «Esta carta es para ti», dijo. «En ella te explico todo lo que siento, todo lo que he vivido en estos últimos años, viendo cómo me tratas. Léela cuando llegues a casa». Santiago, confuso y desesperado, suplicó: «Papá, no entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia». Esteban se levantó caminando hasta la ventana y con la voz ahora firme y llena de una nueva convicción, respondió: «Familia, hijo, no es solo sangre. Familia es respeto. Familia es amor sincero. Familia es estar presente cuando el otro lo necesita, no solo cuando tú necesitas algo». «Santiago, te agradezco por mostrarme quién eres realmente», Esteban continuó, su voz resonando con una extraña libertad. «Porque ahora sé exactamente qué hacer con el resto de mi vida y con todo lo que he construido». El hijo, confuso, preguntó: «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que este viejo inútil, como tú me llamaste, sabe perfectamente qué hacer con su dinero y no incluye dárselo a alguien que lo desprecia». Santiago se acercó, desesperado, suplicando, invocando al nieto. «Mi nieto tendrá el padre que merece, y tú tendrás que enseñarle el valor del trabajo y del respeto, como yo intenté enseñarte a ti». Esteban le entregó la carta a Santiago y abrió la puerta de su casa. «Santiago, te deseo lo mejor en tu vida, pero esa vida ya no incluye mi dinero». El hijo salió llorando, gritando, llamando a su padre egoísta, diciendo que era su único hijo y que no podía hacerle eso. Pero Esteban, por primera vez en muchos años, estaba en paz. Los meses que siguieron a aquel enfrentamiento fueron los más tranquilos que había tenido en años. Una paz extraña llegó, pues finalmente había dejado de esperar algo que nunca sucedería. Al principio, Santiago intentó arreglar las cosas. Llamaba todos los días, aparecía en casa sin avisar, enviaba mensajes llenos de promesas de cambio. «Papá,
Perdóname, sé que me equivoqué. Podemos empezar de nuevo. Pero Esteban ya había visto su verdadero rostro y no había vuelta atrás. Luego llegaron las amenazas disfrazadas de preocupación. Papá, creo que necesitas ayuda. No estás pensando con claridad. A tu edad es normal que te confundas. Incluso llegó con Andrea, intentando convencer a Esteban de que tenía problemas mentales. Señor Morales, dijo Andrea, con esa voz melosa y ensayada, Santiago está muy preocupado por usted. Quizás deberíamos buscar a alguien que lo ayude a administrar sus finanzas. Esteban, con total calma, respondió, mi mente está perfectamente clara, tan clara que puedo ver exactamente qué tipo de personas son ustedes dos. Después de eso, las visitas disminuyeron, luego las llamadas, los mensajes, hasta que finalmente no hubo más contacto. Lo extraño, sin embargo, es que Esteban no se sintió solo. Por primera vez en años, no necesitaba fingir creer en el falso cariño de su hijo, ni esperar llamadas que no llegarían. Estaba libre para ser él mismo, sin tener que actuar como el padre agradecido que se conforma con migajas de atención. Fue entonces cuando comenzó la mejor parte de la vida de Esteban. El centro comunitario, su verdadera obra, fue inaugurado 6 meses después del enfrentamiento con Santiago. Él mismo cortó la cinta con sus manos de albañil, aquellas que su hijo tanto había despreciado. 200 personas del barrio asistieron, y doña Carmen, en su casa recién reformada, lloraba de felicidad, llamando a Esteban Ángel. No, doña Carmen, respondió él, solo un viejo que finalmente aprendió a usar su dinero para algo que vale la pena. Los niños del barrio comenzaron a frecuentar el centro todas las tardes, y Esteban los ayudaba con las tareas, les enseñaba ajedrez y les contaba historias de su juventud en Colombia. Lo llamaban Abuelo Esteban, un título que lo llenaba de más orgullo que cualquier cosa que Santiago jamás hubiera hecho. Las becas para hijos de trabajadores de la construcción también empezaron a dar frutos. En el primer año, 5 jóvenes ingresaron a la universidad, hijos de padres que, como él, trabajaban con las manos y que ahora no necesitarían matarse para pagar los estudios de sus hijos. Uno de esos jóvenes, Andrés, vino a agradecerle personalmente. Don Esteban no sabe lo que esto significa para mi familia. Mi padre llora de felicidad cada vez que me ve estudiando. Esteban respondió, hijo mío, solo asegúrate de nunca olvidar el sacrificio de tu padre. Asegúrate de siempre respetarlo y valorarlo. Y Andrés, con un corazón sincero, dijo, claro que sí, don Esteban, mi padre es mi héroe. Esteban había encontrado finalmente una familia de elección, personas que lo valoraban por quien era, no por lo que tenía. La historia de Esteban nos muestra que la verdadera riqueza está en lo que construimos con el corazón. Si este viaje te inspiró, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y por supuesto suscribirte al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.